Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Nuevamente, qué privilegio para nosotros el estar nuevamente en esta cabina de radio, aleluya, para poder compartir con todos ustedes una enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Amén. Y en este día festivo sabemos que hay muchos hermanos que de todas maneras trabajan. Saludos a todos aquellos que se están alistando, que ya están trabajando, ya están laborando. Que el Señor les bendiga en este principio de semana. Amén. Y vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestro programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Su servidor, el que les habla, el pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo. Volviendo a las Sendas Antiguas. Amén. Y en esta mañana queremos dar el número de teléfono de aquí de la cabina de radio, el cual es el área 626-793-0900. Por si tienes alguna necesidad de oración, mi hermano que está aquí con nosotros en esta mañana, mi hermano Sergio, él va a estar contestando las llamadas, amén. Y ya al final también vamos a dejar un tiempo para llamadas, para preguntas, dudas acerca del estudio que vamos a estar realizando en esta mañana. Amén. Pero mientras tanto voy a permitir que mi hermano Sergio también nos salude. Hermano Sergio, que te lo diga. Hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente le damos gracias a Dios por estar en este lugar. El Señor nos ha traído con un gran propósito de seguir trayendo este mensaje, hermanos, cada lunes, deseando que sea de gran bendición a cada hogar, a cada familia. Creemos en un Dios verdadero que Él está haciendo la obra grande. Y a todos lados, hermanos, es donde nosotros venimos con ese propósito cada lunes hacerlo, y lo vamos a seguir haciendo, creyendo en Dios que Él nos va a traer día tras día aquí, Señor, con un propósito nuevo. Pero vamos a dar gracias este día al Señor por esa palabra que el hermano Ramiro va a traer. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este privilegio de traernos aquí, Señor, a buscar de ti, Señor, como siempre. Pidiendo, Padre bendito, que tú vas a llevar esta palabra a hacer esos cambios, Señor, que creemos que va con ese propósito, Señor, que haga un cambio en cada familia, que esa palabra sature esos corazones, Señor, y que sea de gran bendición. En el nombre poderoso de Jesús creemos en eso y atamos toda oposición, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y alabamos tu nombre, Señor, a toda hora. Gracias, Padre bendito, por ese privilegio de traernos aquí, Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Antes de iniciar, también quisiera dar la información del ministerio, porque nos han preguntado en dónde nos congregamos. Amén. Nosotros tenemos estudios bíblicos del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas los días miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos localizados en el 1832 West Sunset Boulevard en Los Ángeles, California. El código postal es 0026, es en el área de Echo Park, todos los miércoles a las 7:30. Y también estamos dando servicios de enseñanza en la iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Amén, 9006. Estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la noche. Amén. Mi teléfono personal es el área 323-595-6357. Amén. Si quieren mayor información, están todos invitados. Amén. Nos pueden visitar en estos dos lugares. Nuevamente, miércoles 7:30 y sábado a partir de las 7 de la mañana. Pero vamos a entrar de lleno en esta mañana al estudio, amén, al estudio de la palabra que traemos en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Solamente vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado viendo, lo que vimos la semana pasada, amén, que fue acerca estamos viendo cuál es el verdadero
día de reposo ordenado por Dios. Amén. Esta va a ser la tercera parte de este estudio. Amén. La semana pasada hablamos de ciertos libros, amén, que no están dentro del canon protestante. Amén. Hablamos del libro de los jubileos, hablamos del libro de Enoch, que hablan de un calendario perfecto de 364 días al año. Amén. Diferente al calendario gregoriano. Y la intención con esto es saber cuál fue el calendario que Dios usó cuando Él ordenó guardar el séptimo día, para saber si actualmente se está guardando el mismo séptimo día que Dios ordenó en un principio. Amén. Como mencioné, estos dos libros apócrifos, Jubileos y Enoch, hablan de un calendario perfecto de 364 días. Y es un calendario solar. Amén. El calendario actual judío es un calendario lunisolar, se basa tanto en la luna como en el sol. Amén. Y vamos a recordar un poco esas citas que mencionamos la semana pasada, Jubileos 6:34. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo vamos a poder leer. Jubileos 6:34 al 38 dice: entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses, la estación y el Shabbat. El Shabbat es el día de reposo. Dice, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida están las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta los años en cada uno 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad. Y los confundirán todos, los días santos como impuros y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, la semana, las festividades y los jubileos. ¿Te cuentan? Dice, por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, oiga, que los exhortes, pues tras tu muerte, le dicen a Enoch, tus hijos se corromperán, no computando años de 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Amén. Hablamos que este calendario es calendario perfecto e incluso fue encontrado en los manuscritos, ¿verdad? Los manuscritos del Mar Muerto. Amén. Fue encontrado este calendario de Enoch. Amén. Otra cita, el calendario de Enoch, capítulo 74, verso 12, dice, y el sol y las estrellas traen en todos los años exactamente, por lo que ellos no adelantan o retrasan su posición para un solo día de toda la eternidad, dice, pero completar los años con perfecta justicia en 364 días. Amén. Entonces, este es el calendario, amén, que siguieron estos sacerdotes, ¿sí?, que se fueron al desierto. Amén. Mencionamos esto también la semana pasada. Estos sacerdotes que eran descendientes de Sadoc, del sacerdote Sadoc. Pero cuando los macabeos lograron libertar al pueblo de Israel de la mano del gobierno griego, amén, ellos querían quedarse siendo reyes, ¿sí?, gobernando a Israel. Pero resulta que los macabeos no eran descendientes de Judá. Y las escrituras declaran que un descendiente de Judá tenía que ser el rey. Y entonces cuando estos sacerdotes, estos descendientes de Sadoc, fueron con estos macabeos, les dijeron, ¿saben qué? Ahora hay que poner al rey que dice las escrituras, ¿sí?, a un descendiente de Judá. Entonces los macabeos dijeron, de ninguna manera, nosotros fuimos los que libertamos a Israel, lo más justo es que nosotros gobernemos. Y entonces, pues, ¿qué decidieron hacer estos sacerdotes descendientes de Sadoc? Irse al desierto. Amén. Y ahí fue, hermano, en donde
los saduceos, los fariseos, los celotes tomaron control, amén, del templo y de todo lo que se hacía ahí, pero estos sacerdotes descendientes de Sadoc huyeron al desierto y se cree que son los que habitaron ahí en Qumran, amén, en donde fueron encontrados estos manuscritos en 1947. Ahora vamos a seguir hablando de estos libros, amén. Por ejemplo, Enoc 74 del 12 al 17 dice: el sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición ni un solo día por toda la eternidad, y completan los años con perfecta justicia cada 364 días. En 3 años, dice, hay 1092 días. En 5 años hay 1820 días. Y en 8 años 2912 días. Pero para la luna, sola sus días en 3 años llegan a 1062. Oiga, o sea, ya son 30 días de retraso. Dice, pero llegan a 1062 y a los 5 años le faltan 50 días. Ella tiene en 5 años 1770 días. Y así hay para la luna durante 8 años 2832 días. A los 8 años le faltan 80 días. El año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la posición del sol, que sale por las puertas por las cuales nace y se oculta durante 30 días. ¿Sí? Entonces, vemos que este calendario que usaron los verdaderos sacerdotes descendientes de Sadoc no es el mismo calendario que se usa actualmente en Israel. ¿Sí? El calendario que se usa actualmente en Israel es el calendario judío que, como vimos la semana pasada, fue instituido por Gilel en el 359 después de Cristo. Pero ese es un calendario lunar. Oiga, o sea, no es coincidencia, no es raro que los judíos ortodoxos, los rabinos, quitaran toda evidencia, amén, aleluya, quitaran toda evidencia de estos libros antiguos que hablan precisamente de un calendario solar, calendario perfecto de 364 días. Amén. Hablamos también, Jubileo 6:38 dice, por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades. ¿Ya? Y dice, y comerán la sangre de toda carne. Jubileo 6:28-34 dice, por eso se los instituye como fiestas memorables para siempre, y así están establecidas y las registran en las tablas celestiales cada 13 semanas, una fiesta, y su conmemoración pasa de unas semanas a otras, de las primeras a las segundas, de las segundas a las terceras, de las terceras a las cuartas. El total de los días de esta regla son 52 semanas, todas las cuales hace un año completo. Oiga, ¿se dan cuenta? 52 semanas exactamente hacen el año completo. Dice, así se escribió y se fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo. 364 días el año completo, que no alteren las fechas de sus días y sus festividades. Pero ahora alguien se preguntará, bueno, ¿y qué diferencia hace un día? ¿Sí? El calendario gregoriano que usamos actualmente solo tiene un día más, 365 días. Bueno, el problema es que ese día, por ejemplo, en 5 años, ya son 5 días diferentes. Amén. En 10 años, ya son 10 días. Gloria a Dios. 20 años, ya son 20 días. En 30 días. En 100 años, ya son 100 días diferentes. En 1000 años, ya son 1000 días diferentes. ¿Sí? Ese es el problema. Jubileos 2:9 dice, el Señor puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones. Jubileos 4:21 dice, Enoc estuvo con los ángeles del Señor 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuánto hay en la tierra, en los cielos, y la regla del sol, y lo escribió todo. O sea, esto quiere decir que el calendario judío actual, usado por la mayoría de los judíos, es un calendario basado en la observación de la luna, y por lo tanto, basado en lo que leímos en el libro de Enoc y en el libro de los jubileos, la luna no fue creada para darnos con exactitud los días, los meses y los años.
Porque de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Génesis, los días empiezan a la puesta del sol, y eso se encuentra en Génesis 1:3, donde dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí en donde se da una contradicción con lo que está escrito en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, y el nacimiento de la luna nueva, la cual en el calendario judío actual indica el principio de mes. Y es que la luna, hermano, la luna nueva, siempre va a aparecer en diferente hora cada mes. Y a esa hora es que debería de empezar el día. Y entonces pues esto ya va en contra con lo que está escrito en la Torá, con lo que está escrito en la ley de Moisés. Por ejemplo, el primer mes del año en el calendario judío actual es el mes de Nisan. Ahora, en este año que pasó, en el 2017, en el calendario gregoriano, empezó el día 28 de marzo, ¿sí? Basado en que ese día hubo luna nueva, pero resulta que esa luna nueva, ¿sabe a qué hora se empezó? Empezó a las 5:57 de la mañana en Israel. Y entonces esto significaría que el día tuviera que haber empezado a las 5:57 de la mañana. Y como dije anteriormente, la luna nueva siempre aparece en diferente hora cada mes. Y esto pues va en contra con lo que está escrito en la Torá, con lo que está escrito en la ley de Moisés, en cuanto al inicio de los días, que son de tarde a tarde a la caída del sol. Entonces, la luna no puede marcar el principio de los meses porque siempre aparece a diferente hora, y ahí pues ya hay un problema de sincronización. Y entonces, este calendario basado en la luna fue tomado de los griegos por el pueblo judío y está todo confuso porque tiene tantas creencias. La luna, por ejemplo, no tiene su propia luz, sino que esta refleja la luz del sol. Génesis 1:16 dice que hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y si tú examinas un calendario judío actual, te vas a dar cuenta que un año puede tener 384 días, otro año puede tener 354 días, y siempre está en imperfección en cuanto a días. Pero la pregunta es, ¿será que Dios es tan imperfecto para dar un calendario así de imperfecto? Porque sabemos que Dios es perfecto en todo lo que hace. Bueno, ahora, y si los calendarios actuales, tanto judío como gregoriano, están equivocados o al menos no son diferentes al calendario que Dios le dio a Enoch y al calendario que Dios tomó como base cuando ordenó, por ejemplo, guardar el séptimo día, ¿cómo podemos nosotros ahora hacer para identificar cuándo empieza el primer mes del año? Y por lo tanto, partiendo de ahí, podemos identificar todo lo demás, como el Shabbat, el día de reposo, los días de fiesta, etc. Se nos ha enseñado, que el día tiene 12 horas, ¿verdad? Y que la noche tiene otras 12 horas. Pero la verdad y la realidad es que esto solo ocurre 2 veces al año. ¿Sí? Cuando el día tiene exactamente 12 horas y la noche tiene exactamente 12 horas, eso solo ocurre 2 veces al año. Lo que se conoce con el término de equilux, así se conoce, equilux, que es diferente al equinoccio. El primer equilux sucede al inicio de la primavera, que es en marzo, antes del equinoccio de primavera, y el segundo equilux sucede en otoño, en septiembre, después del equinoccio de otoño, que es cuando el día tiene las mismas 12 horas que la noche, porque ya en los otros días varían y ya no son ecuánimes. Y esto sucede cuando hay ese giro, ese ciclo del invierno a la primavera y de verano al otoño. Y de hecho, Yeshua, el Señor, habló de ese día especial en las Escrituras, ¿sí? Que sucede en la primavera. E incluso también los reyes de Israel, en ese día especial, cuando se daba ese giro o se cumplía ese ciclo, es cuando ellos salían a sus guerras, porque no salían en cualquier día, sino que ellos salían en un día especial. Cuando el sol pasa por el ecuador de la tierra, es cuando suceden los equinoccios, ¿sí? Los equinoccios son mayormente más conocidos.
Pero cuando el día y la noche tiene 12 horas cada uno, se le llama equilux. Y también existen lo que se llaman solsticios, que es cuando hay más diferencia de tiempo entre el día y la noche. ¿En dónde habló Dios? ¿Dónde habló Jesús de ese día especial que tiene 12 horas? Bueno, lo habló en Juan 11:5. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y también en Primera de Crónicas, capítulo 20, verso 1, dice, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Pero este principio donde dice, aconteció a la vuelta del año, ¿sí? Cuando terminaba el año. Entonces, tenemos que existen 2 equinoccios, el primero se da en marzo, el otro se da en septiembre, y existen 2 solsticios. Se da en junio y se da en diciembre, donde se hacen esos cambios de estaciones. Amén. Ahora, estos cálculos y fechas, amén, porque puse aquí una imagen, esos cálculos y fechas son basados al Ecuador, que se considera el centro de la Tierra. Pero nosotros nos vamos a concentrar en el territorio de Israel solamente porque todo lo que narran las escrituras sucedió en Israel y no sucedió en el Ecuador. Ahora, basados a lo que podemos leer en ese mismo capítulo de Juan 11, dice ahí que se acercaba la celebración de la fiesta de la Pascua, que de hecho Pascua en hebreo se le llama Pesaj, que se celebra en la primavera. Ese día especial, ese día que tiene 12 horas de día y 12 horas de noche, ese iba a marcar el final del año y el principio del nuevo año. Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua, oiga, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él. Y esto es lo que Dios había ordenado, de hecho, en Éxodo 12. Éxodo 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será el principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Y el verso 6 dice, y lo guardaréis, hablando del cordero, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces aquí tenemos una pauta para poder identificar ese día especial, en donde el día tiene 12 horas al igual que la noche, llamado equilux. Y unos días después sucede el equinoccio. De hecho, ese día en donde se dan esos giros de la tierra llamados equinoccios o llamados o también solsticios en nuestros días, aparecen en las escrituras, pero solo que aparecen bajo otro nombre. Éxodo 34:22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Bueno, esta palabra, la salida, es la palabra hebrea H8622, que es la palabra tecufa. Oiga, la palabra tecufa, que significa próxima ronda, circuito de tiempo o espacio, o también significa un giro. Entonces, esta palabra tecufa aparece 4 veces en toda la Biblia. Aparece en Primera de Samuel 1:20, Segunda de Crónicas 24:23 y en Salmos 16:9 y la que acabamos de leer en Éxodo 34:22. Y siempre aparece refiriéndose a esto mismo. O sea, no es raro que en el lapso de un año la Tierra tenga 4 ciclos o giros para cambiar de estación. Y para esto, para identificar cuál es ese día especial, nosotros podemos hacer uso de la tecnología que tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Tenemos en nuestras manos
para poder identificar ese día especial en el que el día tiene 12 horas, al igual que la noche. Tú lo puedes buscar en el internet. El sitio es www.timeanddate.com. Solamente le pones San Israel, Jerusalén, el mes y el año. Visitando este sitio, vamos a poder identificar ese día especial en el cual el día y la noche tienen aproximadamente 12 horas cada uno, que por ejemplo el año pasado, en el 2017, ese día especial sucedió el 16 de marzo, ¿sí? El 16 de marzo sucedió que el día y la noche son exactamente iguales. Por ejemplo, eso lo tengo aquí en mi pantalla de computadora. Sucedió el 16 de marzo del 2017, en el que el día tuvo una longitud de 11 horas, 59 minutos y 47 segundos. Ese es lo más cercano a las 12 horas. Ya los días anteriores, de hecho, el día era más corto. Y los días después del 16, los días eran más largos. Pero ese día 16 era el que más se acercaba a las 12 horas. Ese es el día que se conoce como equilux. Y ya, por ejemplo, el 20 de marzo del 2017 es cuando sucedió el equinoccio. Amén. Que es diferente, como ya explicamos. Ahora, ese día 17 de marzo del 2017, ese día marcaba el primer día del año. Recuerden que el día especial de 12 horas era el 16. El siguiente día, 17 de marzo, ese marcaba el primer día del año en el calendario de Enoch, en el calendario de 364 días. ¿Sí? De ahí, el final de los 364 días sucedía exactamente el día 15 de marzo del 2018. Ahí terminaba el año bíblico. Amén. Y después el 16, ahí marcaba nuevamente el final de más bien marcaba ese día especial en donde otra vez sucedía que el día tenía 12 horas y la noche otras 12 horas. Amén. Amén. Y nuevamente el día 17 empezaba el primer día del año, el día 17 de marzo del 2018, según el calendario bíblico. Amén. Ahora, tenemos que el 17 de marzo del 2017 es cuando empezaba el año y es el primer día del mes, ¿sí? El primer día del mes. El 23 de marzo del 2017, que fue jueves en el calendario gregoriano, es el primer día de reposo. Oiga, el primer día de reposo. ¿Ok? Pero aquí es donde se ha cometido un error. ¿Sí? Porque se ha contado el 17 como el primer día del año. Y de ahí, el siguiente día, solamente se van a contar otros 7 días para encontrar el día de reposo, ¿no? De hecho, he visto calendarios en el internet que así lo están manejando. El 17 el primer día, 18 el segundo, y así cuentan 7, y es el 23 de marzo, que es jueves, el primer día de reposo. Oigan, pero hoy vamos a ver algo que no se ha tomado en consideración, ¿sí? Algo que no se ha tomado en cuenta. Amén. Y vamos a leer las instrucciones que Dios dio para esto. Éxodo 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes, o será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Nótese que Dios no dijo que era el principio de la semana, ¿sí? Dijo solamente que era el principio de los meses y el primer mes del año. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el cuarto día. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Amén. En el cuarto día. O sea, podemos fácilmente aquí ver que ese día especial marcaba el final del año. Ese día donde tiene 12 horas. Ese día, al siguiente día, fue cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Pero en la semana de Dios ya era el cuarto día. ¿Ok? Entonces de ahí tendríamos que seguir contando el siguiente día, ya sería el quinto día en la semana de Dios. Después 2 días más, sexto día, y después el séptimo día, el Shabbat, en la semana que va Dios. Pero imagínate si cuando el sol fue creado, ¿será que Dios regresó a contar ahí como el día número 1, el primer día? ¿O él seguiría contando en su semana? Pues él siguió contando su semana. Vimos que en el cuarto día él creó el sol, la luna y las estrellas. Ahora, leímos que el calendario de Enoc tiene 364 días. 364 días dividido entre 52 semanas, entre 52 días de reposo, nos da 7 días por semana. Oiga, ese es un calendario perfecto. ¿Sí? 364 días dividido entre 52 semanas nos da 7 días por semana. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y en Éxodo 28 también dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, ustedes van a hacer exactamente como yo hice, ¿sí? Van a trabajar 6 días y van a reposar el séptimo día. Ahora, en esta semana de la creación de Dios, repito nuevamente, ¿cuál fue el día en el que el sol marcaba el día y la noche con 12 horas cada uno? ¿Cuál fue el día? El día de Equilux, el cuarto día de la semana de la creación. Ahora, ¿será que Dios regresaría a contar a partir de ese día de Equilux como el primer día de la semana nuevamente? ¿O será que Él siguió contando normalmente? Pues el Señor siguió contando normalmente hasta el séptimo día. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente como Él hizo, ¿verdad? Tenemos que contar ese día de Equilux como el cuarto día de la semana, también para así poder llegar al mismo séptimo día que Él reposó, porque como leímos en Éxodo 12, Dios no dijo que ahí empezaba la semana. Él dijo que era el principio del mes y principio del año, en el nombre del Señor, porque fue en el cuarto día de la semana en el que Dios creó el sol y no que a partir de ese día empiece nuevamente la semana. Porque el Señor ya llevaba 3 días trabajando antes. Amén. Amén. Sino que Él reposó 3 días después en el séptimo día. Entonces, si se empezara la semana, el primer día, cuando apareció el sol, al final no se estaría guardando el mismo séptimo día que Dios guardó, sino otro diferente, que es lo que se hace en el calendario que hablé al principio. Amén. Lo que les mencioné, que en internet hay ese calendario que se inicia del día de Equilux, ahí se cuentan 7 días y se encuentra ahí el día de reposo, pero se está cometiendo ese error, que ese cuarto día de la semana de Dios se está contando nuevamente como el primer día. Amén. Entonces, esto no entraría en acuerdo con las fechas que nos hablan las Escrituras, de hecho, acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Amén. La muerte del Señor Jesús está bien clara, hermano. Aquellos que no lo saben, Jesús no murió un viernes por la tarde, ni resucitó un domingo por la mañana, como la tradición nos ha enseñado. No, sino que Él estuvo en el corazón de la tierra, tal y como Él lo dijo en Mateo 12, 38 al 40. Él estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches.
3 días y 3 noches son 72 horas. Lo que la tradición nos ha enseñado dentro del cristianismo es que Jesús solamente estuvo en el corazón de la tierra por 36 horas, sí, porque de viernes por la tarde a domingo por la mañana solamente son 36 horas. Pero según la misma señal que Yeshua dejó acerca de su propia muerte y resurrección, él dijo que iba a estar 72 horas. Amén. Y Jesús sabemos que no miente. Amén. Él verdaderamente estuvo esas 72 horas. Amén. Este calendario bíblico está totalmente de acuerdo con eso. Gloria al nombre del Señor. Amén. Este libro de Enoc, hermano, también habla de las puertas por las que entra el sol, que se le conoce como la aurora, y sale el sol, que se le conoce como el ocaso, pero de una manera más amplia. Y a partir de ella nos explica cómo es que suceden las estaciones y el año. Enoc, por ejemplo, dice que hay 12 puertas, 6 son para las que entra el sol y están de sur a norte, al oriente, y 6 para salirse y ocultarse, y están también de sur a norte, pero al occidente, paralelas a las del oriente. Mire, cuando yo doy esta serie de estudios, de hecho, presento todo esto en una pantalla para explicarlo con detalle, amén. Y aquí lo tengo en mi computadora. Lástima que aquí no lo puedo explicar de esa manera, amén, pero aquí está. Lo voy a tratar de darlo a entender lo mejor que pueda, amén. Enoc 72:3 es ahí donde habla, dice: vi 6 puertas donde el sol nace y 6 puertas donde el sol se oculta. Y la luna nace y se oculta por esas puertas, así como los líderes de las estrellas y quienes los guían a ellos. Son 6 puertas al oriente y 6 al occidente, una tras la otra en riguroso orden, y además muchas ventanas a la derecha y a la izquierda de esas puertas. Desplazándose, hermano, de sur a norte, el sol entra por cada una de estas puertas del oriente y sale por su paralela del occidente por 30 días, haciendo lo que llamamos nosotros un mes en cada puerta, o sea, 6 meses de sur a norte, luego se devuelve de norte a sur, entrando y saliendo por cada puerta correspondiente, otra vez 30 días cada una, y entrando y saliendo los otros 6 meses del año. Ahora, ¿cuál es la puerta que corresponde al primer mes del año según este calendario? Enoc lo dice en 72, en el capítulo 72 del verso 4 al 8, dice: primero allí aparecía la gran luminaria, cuyo nombre es el sol, y cuya circunferencia es como la circunferencia del cielo, y está totalmente lleno de un fuego que alumbra y abraza. El viento lleva el carro en el que él asciende, y el sol se oculta y retorna a través del norte para regresar al oriente, y es conducido para que entre por esa puerta y brille en la faz del cielo. En esta forma nace en el primer mes por la gran puerta, que es la cuarta. Oiga, la cuarta puerta, similar al cuarto día, ¿verdad? Amén. En esta cuarta puerta por la cual el sol nace el primer mes, hay 12 ventanas abiertas, de las cuales procede una llama cuando están abiertas en su estación. Cuando el sol nace, viene desde esa cuarta puerta por 30 mañanas seguidas y se pone exactamente por la cuarta puerta en el occidente del cielo. Ahora, esta cuarta puerta y su paralela del occidente son las puertas por donde nace el sol, entra y sale ahí por 30 días el primer mes del año. Pero vamos a dejar una nota aquí. El año de este calendario es de 364 días, con 12 meses cada uno, con 30 días cada mes. Pero alguien dirá, pero eso solamente hace un total de 360 días, ¿sí? 12 meses por 30, son solamente 360 días, ¿sí? Más los 4 días en los que comienza cada una de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Todos los meses, como dijimos, tienen 30 días. Sin embargo, entre el mes en el que va a terminar una estación y el primer mes de la nueva estación, viene además el día de cambio de estación. Ese día no pertenece a ninguno de los meses, aunque Enoc lo cuenta como el día 31 del último mes de una estación. Y el libro de los jubileos, también encontrado en Qumran, lo numera como el primero del mes en que comienza una estación. Luego dejan claro que en realidad no pertenecen a los meses. Amén. Entonces, si la cuarta puerta corresponde al primer mes del año,
Entonces es simple deducir que la tercera puerta es la del último mes del año anterior. Según Enoc, al final de este último mes del año, cuando se completan los 364 días del año, hay cambio de estación, de la última a la primera del año nuevo, por lo que trae sus 30 días más el día de estación, o sea, 31 días. En ese día de estación, el día 31, al final de este último mes y correspondiente a la tercera puerta, sucede ahí la señal física ineludible e inconfundible que Dios dejó para que supiéramos que ese día termina el año y que al día siguiente comienza el año nuevo. ¿Y cuál es esa señal? Pues la duración peculiar de ese día. El equilux, cuando el día tiene 12 horas y la noche también tiene 12 horas. ¿Amén? Enoc 72, 31 al 32 dice: entonces el sol nace por la segunda puerta y se pone por el occidente y vuelve al oriente y nace por la tercera puerta durante 31 mañana y se pone al occidente del cielo. Verso 32 dice: en ese momento la noche se ha acortado y equivale a 9 partes y el día equivale a 9 partes. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira, la noche 9 partes y el día 9 partes. ¿Qué quiere decir esto? Ecuánime. Igual, la misma duración la noche y el día. Dice, la noche es igual al día y el año tiene exactamente 364 días. Ahí está. Eso es lo que marca. Y a continuación, vamos a ver que si contamos ese día de equilux, como lo contó Dios, como el cuarto día de la semana de la creación, esto va a estar en total acuerdo con los días de reposo que se mencionan en la semana de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Porque sí, nosotros leemos en las escrituras que el día que murió se acercaba un día de reposo. Amén. Lo que se ha ignorado en el cristianismo es que no era el día de reposo semanal. Oiga, en esa semana cuando Cristo murió, existían 2 días de reposo. El día de reposo anual, correspondiente al día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, y después sucedería el día de reposo semanal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando comparamos este calendario con la muerte y resurrección de Cristo, hermano, completamente está en acuerdo. Amén. Juan 19:38 dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuestos de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora Lucas 22:1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Amén. Y Levítico 23:4 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, ¿sí? En el mes primero, que es el mes de Abib, que en el calendario judío actual se conoce como Nisan, dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Amén. Nuevamente repito, cuando comparamos la muerte y resurrección de Cristo, está totalmente en acuerdo con este calendario de 364 días. Nuevamente aquí tengo muchas imágenes, y lástima que aquí no lo puedo mostrar. Amén. De esa manera nos sería más fácil entender todo esto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero alguien se preguntará: bueno, ¿y a mí qué me importa todo esto? Bueno, la finalidad de estos estudios, hermano, es encontrar verdaderamente cuál fue el día de reposo de Napoleón. Y te voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver la próxima semana. Lo que pasa
es que en la misma Biblia, hermano, nos habla de un calendario de 364 días. Está tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento, hermano. Por ejemplo, te voy a adelantar algo antes de empezar a tomar llamadas. Amén. En Génesis, parece que es Génesis 5, cuando habla del diluvio que sucedió en el tiempo de Noé. Amén. Ahí nos describe que las aguas estuvieron sobre la faz de la tierra por 150 días. Oiga, dice que del día 17 del segundo mes, hasta el 17 días del séptimo mes, estuvieron las aguas sobre la faz de la tierra. Y dice ahí 150 días. Son 5 meses exactamente, ¿sí? Del segundo mes al séptimo día, perdón, al séptimo mes, son 5 meses y nos habla de un total de 150 días. Tú lo puedes leer, Génesis 5. Oiga, 150 días. Si tú divides 150 días entre 5, te da 30 días por mes. Ahora, yo te invito a que tú cheques tu calendario del mes segundo, del 17 del mes segundo al 17 del séptimo mes. Cuenta los días, a ver si te da 150 días. Puedes usar el calendario gregoriano, puedes usar el calendario judío actual y ver si te da 150 días. No te los va a dar. Aunque la diferencia sea un día, hermano. Pero como ya mencioné anteriormente, en 5 años son 5 días de diferencia. 10 años son 10 días de diferencia. 100 años son 100 días de diferencia. Amén. En el Nuevo Testamento también aparece, hermano, las cuentas, los días, 1260 días, hermano, 1260 días. Si lo aplicas a los calendarios judío actual o al calendario gregoriano, no te da exactamente los 1260 días. ¿Sí? No te los da. Solamente es cuando aplicas este calendario bíblico de 364 días. Entonces, podemos ver por qué estos libros que hablan de este calendario perfecto, hermano, fueron quitados. ¿Ya? Fueron quitados completamente. Amén. Pero sabemos que esto es parte de la restauración de todas las cosas. Amén. Que el Señor prometió que al final de los tiempos iba a suceder. Amén. Jubileo 6:34 dice: entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años. Descuidarán el principio de los meses, la estación y el Shabbat, el día de reposo, y invocarán la norma de los años. Oiga, ¿sí? Por eso el Señor advirtió a Enoc de que les indicara a sus descendientes que no se olvidaran de ese calendario de 364 días. Amén. Vamos a dar espacio en esta hora a llamadas. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, el área del número de aquí en cabina es área 626, número 793-0900. Amén. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, alguna pregunta, alguna duda, puede contactarnos, hermano. Estamos en la mejor disposición de ayudar, de servir. Amén. Nuevamente les recuerdo que nosotros nos reunimos en el área de Eco Park los días miércoles y realizamos este tipo de estudios. Son estudios sistemáticos, estudios profundos de enseñanzas. Amén. Eso sí, muchas de ellas son enseñanzas que por lo regular no se enseñan entre el pueblo cristiano. Muchas de esas cosas se ignoran. Amén. También estamos todos los sábados en la iglesia Ríos de Agua de Vida, en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles. El código postal es 9006. Amén. Estamos todos los sábados a partir de las 7 de la noche, también con este tipo de enseñanzas. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, la intención de esto, hermano, es verdaderamente estar honrando el mandamiento de Dios. Porque muchas veces nos podemos encontrar honrando los mandamientos de hombres y desechando el mandamiento original de Dios. Oiga nada más. Isaías 29:13 dice: porque este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, oiga, que les han sido enseñados. Oiga, ¿se da cuenta? Muchas veces nos podemos encontrar estando obedeciendo mandamientos de hombres y desechando totalmente el mandamiento de Dios. Oiga, nada más, ¿ya? Desgraciadamente, la iglesia cristiana se encuentra viviendo de esa manera, hermano, siguiendo tantas tradiciones, tantas costumbres que nunca fueron ordenadas por Dios, pero que se nos han enseñado como si verdaderamente Dios estuviera detrás de todo eso. ¿Ya? Un ejemplo de eso, hermano, es la celebración de la Navidad. ¿Sí? La celebración de la Navidad. ¿Cuántas iglesias no celebran la Navidad como si fuera el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre? Pero la verdad es que Jesús no nació. Según cuando escudriñamos las Escrituras, Jesús no nació un 25 de diciembre, sino Jesús, siendo judío, amén, siendo judío, él nació precisamente en una fiesta hebrea. Él nació en una fiesta de los tabernáculos. Amén. Oiga, Juan lo dice, y habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó, cuando la checas, la palabra griega usada ahí, dice, y él tabernaculizó con nosotros. Oiga, ¿sí? Una fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuándo se celebra esa fiesta de los tabernáculos? Se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Oiga, nunca en diciembre 25. Hubo alguien que sí nació en ese día, diciembre 25, y fue Tamuz. Oiga, el hijo de Nimrod con su madre Semiramis. Ahí sí nació. Recuerden que Constantino, cuando supuestamente se convirtió al cristianismo, él era un hombre pagano, hermano. Cuando él se convirtió al cristianismo, él se trajo todas sus costumbres paganas, todos sus dioses paganos, y los cristianizó. Oiga, muchas fiestas que se celebran actualmente dentro del pueblo cristiano son fiestas paganas. La celebración de Año Nuevo, otra fiesta pagana. Oiga, nada más. Muchas fiestas paganas se celebran, pero que se toman como si verdaderamente Dios las hubiera ordenado. Oiga, ¿se da cuenta? Por eso dijo el Señor, vosotros por guardar vuestra tradición, invalidáis el mandamiento de Dios. Oiga, nada más, ¿se da cuenta? ¿Por qué es tan importante conocer todas estas cosas? Amén. Podemos encontrarnos, de repente, estar guardando un día de reposo que nunca fue ordenado por Dios. ¿Sí? Hay quienes dicen, no, pues guardamos ahora el domingo porque en él resucitó el Señor. Lo siento mucho, pero Jesús no resucitó un domingo. Tampoco. Amén. Ni murió un viernes por la tarde, ni resucitó un domingo por la mañana. No estamos poniendo en duda el hecho de que nuestro Señor resucitó, porque si no estaríamos aquí perdiendo nuestro tiempo. No, lo que estamos poniendo en duda es el día que murió y el día que resucitó. Que resucitó es un hecho. Amén. Pero no es como se nos ha sido enseñado. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y la finalidad de todo esto es estar verdaderamente honrando el mandamiento de Dios, hermano. Gloria ¿sí? a Dios. Y desechar todo mandamiento de hombre. Esa es la finalidad de estos estudios. Amén. Gloria al nombre del Señor. De otra manera, hermano, al final, pues, dice Marcos 7, parece, 7:21, es en donde dice que al final muchos van a llegar y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a enfermos. ¿Qué va a decir el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Oiga, nada más. Estos hacían milagros, hermano. Eso es lo que profetizaban, se cumplía. Estos echaban fuera demonios, hermano, y los demonios salían huyendo. Porque al final el Señor les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Si examinas qué palabra griega
se usó para la palabra mandar, vas a encontrar que es la palabra anomos, que viene de la palabra anomía, que significa sin ley, sin Torah. Oiga, nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor les dijo, amén, como no quisieron obedecer mi ley, entonces no tienen parte conmigo. Hermano, ¿qué le podemos ayudar ahora? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Estamos casi a punto Sí, de hermano. salir nuevamente Deme, del aire, amén, Que sí nuevamente, lo puede recoger. amén. Permítame, vamos a tomar una llamada. Señor le bendiga, hermano. Señor le bendiga, hermano. Amén. Bueno, el problema es que Dios nunca dio un mandamiento de celebrar de un día. Ese es el problema. O sea, en nuestra cultura sabemos que eso es lo que se nos ha enseñado. El problema es que en la cultura en que nació el Señor, ni siquiera los cumpleaños, oiga, ni siquiera los cumpleaños se celebran. Si usted examina las Escrituras, usted no va a encontrar a nadie que haya celebrado su cumpleaños, al menos ningún hombre de Dios. Ningún hombre de Dios. Los que encuentra son puros hombres paganos que hicieron eso. Ok, pero el problema es que ni se está haciendo en el día que verdaderamente nació, sino que, bueno, si escudriñamos las Escrituras, sí logramos saber cuando sabemos que fue en una fiesta de los tabernáculos. Exactamente, y ese es el grave problema. Ese es el grave problema. Sí, amén. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Adiós. Bueno, hermanos, yo sé que estos temas son controversiales, hermano, porque pues, dado todo lo que hemos sido enseñados, hermano, durante toda nuestra vida, pero hay una palabra en Jeremías 31, no recuerdo el verso exactamente, Jeremías 31, donde dice que mentiras poseyeron nuestros padres. Oigan nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de los tiempos nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que nos fueron enseñadas no son verdad. ¿Sí? No son verdad. Pero hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente recordamos, estamos todos los sábados a partir de las 7 de la noche en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90026. Mi teléfono, área 323-595-6357. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Y hasta la próxima.